Buenas noches, sábado después de las 11, con ganas de repasar lo que deja esta semana a pura actualidad, a tomarle el pulso y a compartirlo con todos ustedes. ¿Cómo te va, Iván? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ari? Buenas noches. Hablando de compartir, vamos a compartirlo con nuestras redes sociales a través de Facebook, en nuestra fanpage, y a través de Twitter, en @pulsocompartido. También ahora sumamos a una nueva integrante en nuestra familia de redes sociales, que es nuestra página web de nuestro portal de noticias, sí, que se llama Pulso Informativo, y la página es www.pulsoinformativo.com.ar. Bueno, y ahí estamos entonces repasando una semana en la Argentina. Como decía el tango, se hace larga la semana, pasan muchas cosas, las más relevantes empezamos a mostrarlas y a tomarle el pulso. Arrancamos con la vuelta de Randazzo, el hombre que se fue, después dicen que manifestó arrepentimiento. Hay quienes dicen que lo iban a poner en penitencia, pero por lo menos lo dejaron salir en la foto. No le dijeron, Sánchez, no te enganches. Claro. Ahí está. Apareció en público, pero no habló. No fue el único. Ya vamos a hablar después de otro que apareció y no habló. Randazzo en segundo plano, en primer plano Agustín Rossi. Sí, el que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen, también dicen. Así que veremos cuál es el rol de Randazzo para esta próxima mitad del año. Claro, tiene que llegar a diciembre, ¿no? Dicen que se arrepintió y a lo mejor esto a la Presidenta le gustó y por ahora no hay penitencia. Pero bueno, hay un hecho histórico que se ha producido esta semana y que tiene que ver con la reanudación de relaciones diplomáticas, la reapertura de embajadas después de 54 años entre Estados Unidos y Cuba. Ahí está el apretón de manos. En el año 61 habían cerrado sus respectivas embajadas y la próxima pregunta es si se va a terminar el embargo. Obama ha prometido que lo va a intentar, pidió levantar el embargo, pero bueno, sí, habrá que ver qué hacen los republicanos, ¿no? Un embargo que fue la primera medida que realmente afectó a la isla cubana y que hasta ahora no hay indicios claros de que se vaya a levantar para próximamente, pero sí sería muy bueno que eso ocurra, ¿no? Sí, además culturalmente hay todo un problema. Por ejemplo, el intendente de Miami se llama Tomás Regalado. Dijo, ni regalado, voy a abrir un consulado de Cuba en Miami. Vos imaginate, es la ciudad donde más cubanos hay, que son los cubanos del exilio. Así que veremos, pero es una muy buena noticia que hayan hecho esta reapertura de embajadas. Comparto. Y en este pase de, como diríamos en los viejos tiempos, de diapositivas de lo que pasó en la semana, se quebró ahí el mito Máximo que últimamente hablaba, volvió a ser mudo. Bueno, estaban en campaña, está claro. Ahí ves la fotografía, está la estrella del momento, Zanini. Está, por supuesto, Scioli. Scioli el día anterior le agradeció a Menem en La Rioja y después tuvo que ir a Santa Cruz a mostrarse como un kirchnerista de pura cepa. Rindió tributo a Néstor y había mucha expectativa por Máximo. Zanini tuvo que pedirle a la gente, no le tengan miedo a Máximo. Y él les ha sido leal, le dijo a los santacruceños. Se pudo haber ido por millones de votos a la provincia de Buenos Aires y se quedó acá. Pero no abrió la boca Máximo en este acto público. No lo hizo, como tampoco lo viene haciendo. Su característica es el silencio, así que veremos cómo desarrolla una campaña sin hablar. Sí, un hombre que está en una provincia donde el kirchnerismo, habrá que ver qué pasa, la tiene complicada porque el candidato Costa puede ser o no, veremos el próximo ganador. Pero bueno, sigamos revisando la semana y arranquemos entonces con el general Milani, con el ex titular del Ejército Argentino. Sí, un general un tanto sensible, podríamos decir. Sí, y con un general avalado por Cristina. A Cristina a nadie le ha permitido en mucho tiempo hacer el discurso que Milani hizo el otro día. Y cuando habló de su familia, primero dijo que desprecia a quienes lo criticaron o lo criticamos. Y cuando habló de su familia, se quebró. A todos aquellos que intentaron con ataques mediáticos y sistemáticos a través de calumnias e injurias que no cumpliéramos con la misión, se equivocaron. A ellos mi desprecio por su accionar. El ejército se puso de pie y está en marcha. Mi gestión la juzgarán mis soldados, mis camaradas y mis amigos. Mi más profundo agradecimiento a todos los que me acompañaron y apoyaron a lo largo de mis años al servicio de la institución. A la Presidenta de la Nación por haberme distinguido como jefe del ejército. Y definitivamente a mi esposa. Ana y a mis hijos. Anita, Julieta, César y Agustina. Por toda la vida.
por su cariño y comprensión de siempre. Es muy bueno ver a un militar sensible, pero no es un tema menor que se quebrara cuando nombrara a su esposa. ¿Por qué? Porque ustedes saben que una de las grandes fustigadoras de Milani fue Clara White, la hermana de Ana, la esposa de Milani. Exactamente. Sí. Y hay que tener en cuenta un par de cuestiones más. Milani se llevó mucha información. Formalmente dejó de ser el titular del ejército, pero sigue sabiendo todo de todos. Y después tuvo un par de regalitos que llegaron de La Rioja, donde quienes tenían que juzgarlo por el caso Ledo empiezan a irse, empiezan a ser apartados. Pasó con Britos y esta semana con el fiscal Gómez. Sí, también mañana mismo son elecciones en La Rioja. Sí, pero de eso no podemos decir nada. No podemos decir nada, solamente ¿verdad? Que son las elecciones en La Rioja. Vamos a ver cómo y saludar a la gente que está viendo América 24 en La Rioja y que gane el más mejor. Bueno... Y ahora se pone caliente la noche. Sí, un poco hot. Para un sábado a la noche va bien la cosa. Tal vez no, porque hoy en día en la facultad a las 7 de la tarde en los pasillos tenemos estas performances de lo que se llama post-porno. Algún grosero pensó que el post-porno es cuando el hombre se va a lavar, pero no, el post-porno es esto. Sorpresa y escándalo en la Facultad de Ciencias Sociales. Un grupo de 5 personas, casi todas ellas mujeres, llevaron adelante una performance. Se denominó Miércoles de Placer, también post-porno, así se lo llamó. La verdad no lo conocía, pero no estoy ni para los post-porno ni los pre-porno. Realizando justamente prácticas sexuales, donde en el hall de entrada de la facultad. La idea es poder sexualizar el espacio público, poder hablar de otros cuerpos, de cuerpos disidentes. Artistas que utilizan el cuerpo para reflexionar sobre algo más que excede el límite del cuerpo, que es la práctica política. Esto no es arte, esto es pornografía. Hacela en un teatro, hacela en tu casa, nunca, jamás en una facultad. Claro, en este sentido estoy de acuerdo con el señor Laje, porque esto se hizo en espacios de circulación libre. No es que se hizo en un claustro, estaba la gente advertida. Y por otra parte también todo un tema político, porque cuando hablase con los muchachos del centro de estudiantes que han ganado las elecciones, que son de la izquierda, le echan la culpa al kirchnerismo, le echan la culpa a Carta Abierta y dicen que esto de revolucionario no tiene nada, que por el contrario ha sido una provocación y además un detalle de higiene. Después de esto pidieron que limpiaran, no limpiaron nada, esta gente hizo todo, y nadie limpió, tuvieron que limpiar los muchachos del centro de estudiantes. Qué bárbaro, más que una manifestación en contra de una medida o de la propia sociedad, tiene que ver con una cuestión de respeto, ¿no? El respeto de los demás, y creo que ahí es donde fue una mala pasada. Bueno, se sabe que el arte, no nos vamos a poner pacatos, que el arte es precisamente para expandir, para no poner límites, para no restringir, pero hay que ver el ámbito donde el mismo se propone. Bueno, y ahora, cuando vamos a hablar de la crisis griega, muchos piensan en Vikis y Politakis. Aclará que no, ¿eh? No, aclaramos que no, pero sí tienen algo en común. Que las dos llegaron prácticamente juntas, la crisis de Vikis y Politakis como la crisis de Grecia. Realmente una semana muy complicada, ya sea para Grecia como para el resto de Europa y también para el resto de los mercados a nivel internacional. Hay una gran incertidumbre. El día de mañana se va a votar el referéndum a partir del cual el pueblo griego termina decidiendo cuál es su rol, es decir, si aceptan las medidas sugeridas por la Unión Europea o si prácticamente quedan excluidos de la misma. Esto también trae aparejado una cuestión que tiene que ver con la política internacional. Es Grecia el primer país de Europa que tenía un gobierno tan de izquierda, y muchos hablan de que este tipo de medidas lo que están buscando es la renuncia del primer ministro griego. Él de hecho dijo que si en el referéndum de mañana no le va bien, él se va. De todos modos, vemos el vídeo y después la seguimos. Miles de personas se manifestaron en las calles de la capital, en Atenas y en las principales ciudades del país para apoyar el plan del primer ministro de Alexis Tsipras de poder tener una salida negociada, pero sin firmar una cláusula con los diferentes organismos internacionales, conocidos por estos días como la Troika, que generen aumento de impuestos y que bajen. Normalmente lo que sucede en estos casos es que la gente termina pagando. Próximo domingo el pueblo griego irá a referendo para decidir si acepta o no la oferta de rescate. La llamada Troika, formada por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el FMI,
le ofreció a Atenas una prórroga de ayuda financiera que va acompañada de un severo ajuste. Este lunes, Grecia amaneció con los bancos cerrados tras la decisión del gobierno de imponer un control de capitales hasta el 6 de julio. Bueno, la situación tiene alcances inesperados. Una pareja de griegos que estaba de luna de miel en Nueva York terminó durmiendo en la iglesia ortodoxa porque en el hotel ya no le aceptaban la tarjeta de crédito. Muchas cosas que nos recuerdan al 2001. Yo digo 2001 y voy a presentarles a nuestro invitado, que fue viceministro de Economía en momentos muy duros de la Argentina, ya por el 2002, el señor Jorge Todesca. ¿Cómo te va, Jorge? ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Buenas noches. Bueno, es inevitable, ¿no? Hacer una analogía entre Grecia y Argentina. ¿Qué recuerdos tenés vos de esa Argentina del 2002 y en qué se puede asemejar a Grecia 2015? Bueno, una cosa común es la enorme deuda externa en relación al tamaño de la economía, ¿no? Una deuda externa, en nuestro caso, para simplificar, 1,5 veces el tamaño de la economía. Éramos el 150% nosotros. Exactamente. ¿Y Grecia cuánto es? Sí, está más o menos en lo mismo. 180. 180. Sí. Lo que pasa es que depende de cómo lo midas. Bueno, sí, influyen otros factores, pero es muy alto. Es 180. Bueno, es una deuda que el propio Fondo Monetario acaba de decir es impagable. Sí. Vienen haciendo 5 años de ajustes, que esos ajustes significaron una caída del 25% en el producto y 25% de desocupación. Entonces ahora viene la última escena, en donde le dicen un poco más para darle más préstamos. Y bueno, el gobierno ha dicho, hasta aquí llegué. Claro. No confío en que este ajuste adicional me vaya a sacar adelante. Nadie confía. Pero a su vez no se quieren ir del euro. Sí, no se quieren ir del euro y también tiene esa cuestión política de la que estábamos hablando, ¿no? Porque se pone en la decisión en la propia gente cuando en realidad es una cuestión muy técnica como para que se pueda votar en un referéndum, ¿no? Sí, es una cosa muy extraña. También fue extraña nuestra propia crisis. Sí, bueno. Yo lo veo más indulgentemente en esos términos, pero lo que uno ve es un gobierno que dice, bueno, si me dicen que sí, que vaya adelante con el ajuste, alguno renunciará, otro seguirá, pero de alguna manera hay una búsqueda de consenso. No tiene ninguna buena solución el caso griego en lo inmediato. Las dos salidas son Bueno, pero en las últimas horas les dijeron que a lo mejor les iban a dar 20 años de gracia y les iban a hacer una quita de 100.000 millones de euros. Ahí tal vez sí zafen. Es lo que necesitan. Lo que necesitan es un flor de rescate. Más plazo para pagar, menos tasa de interés, porque una tasa que parece baja, que es como el 4%, los tipos no tienen inflación, tienen deflación. Como teníamos nosotros. Claro, están en -1. Entonces ellos tienen deflación. Una tasa que no pueden pagar, acá sería maravillosa, pero no pueden pagar. Un plazo demasiado corto y van a tener que estar negociando día a día. Bueno, vayamos a la Argentina actual. Estamos viviendo un recalentamiento del dólar paralelo, estamos viendo una demanda récord del dólar ahorro. ¿Qué estamos viendo? Y estamos viendo que hablando del mercado cambiario tenemos un desequilibrio. Más demanda que oferta. Que el gobierno va pastoreando con lo de la FIP y demás. Hay un dato muy impactante que es que el centro de nuestro excedente de dólares ha sido durante estos años más exportaciones que importaciones. Ahora, hace 4 años, los 5 primeros meses, teníamos excedente de 6.000 millones. Después 4.000, después 2.000 y este año tenemos 700. Entonces, hemos perdido esa fuente de excedente por varios motivos. Por atraso cambiario, por caída de los precios internacionales de los productos agropecuarios. Y bueno, eso genera más tensión. Sí, puntualmente ahora lo que también termina ocurriendo es que el dólar ahorro llegó a su récord, 512 millones de dólares que se vendieron bajo esta modalidad. Está influido principalmente por un mayor poder adquisitivo real de bolsillo por parte de los empleados que cobraron sus aguinaldos y una necesidad por parte de las empresas de tener que liquidar. Esto de liquidar sus divisas en dólares para poder hacer frente a estos nuevos compromisos, con lo cual se produce un aumento en la venta del dólar ahorro y también un aumento en el precio del dólar blue. ¿Qué cree que va a pasar para los próximos meses con esta gran interrogante para nosotros que es? Bueno, el interrogante es cuál va a ser la política cambiaria del próximo gobierno,
que es algo que nadie va a decir hasta que no sea el próximo gobierno, ¿no? Pero en la medida que hay una expectativa de algún tipo de devaluación, yo no creo que la Argentina requiera una gran devaluación y bueno, es probable que la gente haga esto que técnicamente llamamos cambio de cartera, que es convertir sus pesos a dólares. ¿Qué significa? Esto es muy importante, que no requiere una gran devaluación, porque hay muchos que suponen que sí, que Scioli o Macri o Massa van a tener que hacer una flor de devaluación. Mira, Ari, las grandes devaluaciones en este momento, la del 2002, fue una excepción que requeriría mucho tiempo explicar. Las grandes devaluaciones en este momento tienden a irse todas a los precios. Claro. Se van todas a los precios y volvés a estar en el mismo punto de partida. En función a su experiencia en el sector público, ¿cuál es su opinión respecto al actual ministro de Economía y si cree que puede llegar a seguir independientemente de su candidatura? Mira, a mí no me gusta hablar de las personas. Sí. Yo creo que la política, la política económica es equivocada. Y es una política económica que en la que tenemos, todos sabemos la lista, un enorme déficit fiscal, una inflación todavía alta, aunque bajó 10 puntos desde el año pasado, y este sistema con el cual mantenemos el dólar quieto. Eso ha hecho que la economía esté tranquila, ha sido hábil hacer eso, ha sido hábil haciendo eso, pero sin resolver ninguno de los problemas estructurales, de fondo. Jorge, muchísimas gracias. No, a ustedes y mucha suerte con el programa. Bueno, Muchas gracias. Bueno, y de la economía pasamos a la justicia en la mira, la nata y en un rato nuestro invitado. La Corte no quiso restituir al juez Cabral, rechazó el pedido del fiscal Raúl Ple por incorrecto. Dijo que el caso de Cabral no amerita un planteo judicial, sino administrativo. Los casos específicamente de superintendencia pertenecen privativamente de las cámaras de apelaciones y no son revisables. La Corte no se abocó porque entendía que era inadmisible el caso. Pero además de eso hay una decisión mucho más fuerte, más potente todavía. Toda la Casación Federal tomó la decisión de aprobar lo actuado por el Consejo de la Magistratura. Estoy harto de defender a gente que no se defiende a sí misma. ¿Cuál es el tema con la Corte? La Corte arregló con el gobierno, igual que arreglaron el 98% de los jueces federales. ¿Por qué hay arreglos? Porque todo el mundo tiene el culo sucio y todo el mundo es apretable. Por eso hay arreglos. Yo lo que le quiero pedir a los jueces en general, secretarios de juzgado, empleados de tribunales y demás, que hasta que no se defiendan por ustedes, no nos llamen más. No nos usen de forros a nosotros. No nos pasen información que ustedes no son capaces de dar. No nos cuenten en off cosas que ustedes no son capaces de volver a decir en on. Defiéndanse ustedes mismos y nosotros los vamos a defender. Ahora, mientras eso no pase, váyanse al carajo todos. Bueno, está bien, habla bien inglés Jorge Lanata, pero nuestro invitado subrogante, vos sabés que sos subrogante hoy, ¿no? Ah, me llamaste a mí porque no quise llamarlo al otro. No, porque es la palabra del momento. Okay. La mayoría de la gente no sabe lo que significa. Es nuestra colega Gabriel Levinasola. Hola, Gaby, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Bien. Bueno, subrogante es un reemplazante, pero en la Argentina todos somos reemplazables en la justicia hoy en día, ¿no? La justicia estabilidad no está muy clara. reemplazada. La justicia fue reemplazada. ¿Un poder reemplazó a otro? No, la justicia directamente no. No, la justicia no es, digamos... Vos podés cambiar los nombres y los apellidos. El asunto es si hay o si no hay justicia. Bueno, el Poder Ejecutivo me refiero no a que reemplazó al Poder Judicial. Sí, pero es que no hay justicia. No hay justicia. Claro. Obviamente no, la justicia no existe. No existe. ¿Y por qué? ¿No existe hace mucho o hace poco no existe? No, yo creo que lo que hubo es la diferencia más grande no es, siempre hubo jueces que en ciertas cosas no fallaban, en otras fallaban un poco mejor. Eran tiempistas. Siempre había, una cosa que viene de muy viejo. Lo que nunca hubo es la inescrupulosidad absoluta que hay hoy y la certeza que les da a algunos jueces al gobierno de que van a hacer lo que ellos quieren permanentemente. Y para eso se utilizaron mecanismos que tampoco antes se habían utilizado tanto. Primero porque no existía la tecnología para hacerlo y hoy existe una tecnología para saber todo lo que hace cualquiera. Milani se encargó de eso. Ustedes hablaban de Milani antes. Milani trajo de Israel y de Alemania equipos sofisticadísimos que realmente Gran Hermano es un poroto. El Gran Hermano de oro, quiero decir, no el de Real. No el de Real. Y eso realmente ha posibilitado apretar de una manera inusitada, ¿no? Gabriel, esta decisión de intervenir así en la justicia, ¿no tiene un componente, cómo decirlo, de cola de paja, de manifiesta respecto a esta situación? Bueno, lo decía Fernández Díaz el otro día en la radio a la noche, es asumir plenamente la culpabilidad.
y ver qué se hace con eso. Es decir, yo soy culpable, entonces yo voy a hacer todo lo que tenga que hacer para que esa culpabilidad no implique prisión o que yo tenga que devolver el dinero o lo que haga falta. Es indudablemente una asunción de La catarsis que recién hacía Jorge Lanata tiene que ver con que esta gente en la justicia, que muchas veces nos usan los periodistas, con el off the record, con las operaciones y demás, es gente que está cagada en las patas, por eso acata, es gente que es corrupta, es gente que está sucia, las tres cosas. No, es una mezcla de todo, pero sí, indudablemente hay un montón de gente que te dice cosas en off y no te las dice abiertamente. Hay un montón de gente que además son funcionarios públicos, que además son jueces, por lo tanto tienen poder o debieran tenerlo para poder llevar adelante lo que haga falta para resolver ese problema que te cuentan. Y después está del otro lado periodistas que se han hecho los grandes investigadores y son con premios internacionales y lo único que tienen es un contacto. Claro. Es un contacto de un juez que les tira a ellos y en realidad el juez los está operando a ellos. Absolutamente. Y el tipo va y se gana premios internacionales porque hizo la investigación. Mega causas increíbles que simplemente son el contacto. Gaby, todos especulábamos con mayor o menor información de por qué lo rajaron a Milani. ¿Por qué lo rajaron a Milani? Yo no sé si efectivamente lo rajaron o lo jubilaron antes de tiempo para que él pueda llevar adelante algún tipo de trabajo que nosotros no sabemos que lo va a tomar. Él de hecho, cuando se hizo esas compras que yo mencionaba antes, eso no está registrado, eso no está debidamente registrado y no está debidamente asentado. ¿Cuántos de esas valijitas que les dicen? Claro. Las valijitas son una cosa cuya finalidad es específicamente inteligencia ilegal. Porque la inteligencia normal que se hace de tu teléfono o de tu computadora se hace a través de un juez y los mecanismos son muy sencillos. ¿Milani compraba para su trabajo en una consultora que se va a poner ahora o compraba para su trabajo en el gobierno? Yo creo que va a seguir ligado a ciertos sectores del gobierno. Eso es una especulación mía, pero digamos, yo cuando... Milani, pero lo echan por pianta voto, para protegerlo, ¿para qué lo echan? Yo no puedo estar en la cabeza de esta gente, tiene una vocación de poder tan grande y una locura tan grande que a mí me cuesta pensar como ellos y siempre que pienso como ellos me sale mal. No lo puedo hacer. Es verdad. Pero sí lo que puedo decirte es que Milani no llega ahí de casualidad, Milani llega a ser jefe del ejército y un tipo el primero que viene de inteligencia en la historia del ejército. Esto gracias al CEL, Saber Vizca y un montón de gente. Y Nilda Garré, de hace muchos años, lo fueron viendo a él como la persona necesaria porque ellos sabían que iba a haber un conflicto con la CIDE iba a estallar en algún momento, ellos no confiaban en la CIDE y necesitaban a alguien en que apoyarse. Milani es el tipo en el cual ellos se apoyan y lo sacan, le limpian. Vos fíjate que lo que hablabas vos del fiscal Gómez, porque en realidad hay alguna clase de pacto donde él, cuando se arma el lío de Milani, de Nisman, es en quien se apoya Cristina. Y seguramente, si él sigue siendo comandante en jefe del ejército, un comandante en jefe tiene que rendir cuenta de sus actos a sus superiores. En cambio, si él se va antes, se lleva alguna de las maquinitas para casa y la información que tiene, él no tiene que rendir cuentas a nadie y él sigue haciendo el trabajo que tiene que hacer para el grupo político. Se pone la consultora, digamos. Sí, sería. Sí, en realidad también es interesante analizar esto desde el punto de vista de la economía. Es decir, ¿ustedes creen cuál es tu opinión respecto a la economía para los próximos meses? Yo no sé mucho de economía. No es mi trabajo, pero me da la sensación de que la economía tiene que ver con la credibilidad que tenga el futuro gobierno. Y cuando más se pegue el gobierno a lo anterior, menos credibilidad internacional va a tener. Cuando más distancia tome, más credibilidad puede llegar a conseguir, o por lo menos crédito, o alguna clase de esperanza. ¿Y por qué al gobierno le va bien? Porque supuestamente Cristina tiene 40%, supuestamente Scioli va a ser el futuro presidente. Sí, esas cosas son siempre muy difíciles de decir. En realidad, si este gobierno no hubiese tenido el dinero, esos 10.000, 12.000, 15.000 millones de dólares de diferencia entre salidas y entradas en las exportaciones durante 12 años sostenidamente, no sé si hubiese tenido el éxito por 2 años. Bueno, pero Cristina no llega como una pata renga, no llega... No, porque todavía la economía argentina tiene mucho para dar, digamos. Influye mucho la economía en eso. Lo que también se nota es un enorme desperdicio de esa oportunidad que significó todo ese dinero y además el hecho de que la infraestructura básica de la Argentina no solamente no se hizo nada en términos de inversión a futuro, sino que además no se mantuvo el existente. No se ve la infraestructura, entonces eso es somos un coche, es un ejemplo que lo doy hace muchos años, pero cada vez es más eficaz. A ver, ¿cómo es eso? Que eso es una especie de Falcon de los años 70, con todos nosotros adentro, a alta velocidad y con la misma cubierta de aquella época, con los mismos bujías, con los mismos caños, con los
Y entonces en algún momento el coche va a hacer algo, se va a parar o va a chocar o le va a reventar una goma. La Argentina es un Falcon viejo a alta velocidad, con todos nosotros adentro y con una infraestructura realmente deficiente en todos los aspectos. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo de los trenes es un caso, digamos, claro, pero no es el único caso. Si las rutas son un desastre. Está atado con alambre por ahora. Totalmente. Bueno, vos decís que venís del mundo del arte, sí, me consta. Entonces te tengo que preguntar inevitablemente por esta performance, como se dice hoy en día, esta intervención. Me preocupa la reacción excesiva por parte de la sociedad en esto. Yo creo que lo que pasó, tal vez, no sé si el ámbito era o no era ese, a lo mejor tendría que ser en Liuna, en lugar de ese lugar, claro, pero me parece que parte de lo que busca la persona que hace estas obras de arte, que además expuso en el Museo de Santa Sofía, sí, expuso en el Malva, digamos, no es improvisada la piba esta, o el pivo, el pivo, no sé la verdad es que me parece que hay que ser más cuidadoso en términos, nosotros los comunicadores, respecto a estas cosas. Sí. Primero porque nosotros mostramos cosas que son mucho más pornográficas que esas todo el día, todo el tiempo. Gabriel, te agradecemos enormemente. Vamos a recordarle que a nuestros invitados, además de agradecerles, les hacemos obsequios. Gracias a la gente de Testorelli, te vas a llevar un obsequio de Testorelli. Sí, a la gente de Union Pacific también. Que... ¿De testosterona no tenés uno? Y también, bueno, ¿por qué no? Y que tengas una buena noche de sábado. Gracias. Gabriel. Bueno, nosotros nos estamos despidiendo, deseando el reencuentro el próximo sábado a las 11 de la noche, nuevo horario. Sí, así que a partir de ahora síganos en redes sociales, @Pulso Compartido, en nuestra fanpage Pulso Compartido y en nuestra página de noticias, pulsoinformativo.com.ar. Seguimos en contacto, gracias.